con la enseñanza de la culpabilidad. Hoy vamos a entrar un poco profundo a la enseñanza y vamos a ir nuevamente a 1 de Juan, que es nuestro versículo base. Hoy vamos a tratar con de dónde viene la culpabilidad. No vamos a poder terminar de cómo erradicar la culpabilidad, de cómo tratar con la culpabilidad, porque es sencillo. Dice que si confesar nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, punto y coma, y limpiarnos de toda iniquidad, que es la palabra culpabilidad, iniquidad. Hoy vamos a tratar con la ley, con el pecado, con la rebelión, pecado de omisión, pecado de comisión. Vamos a entender esto claramente para que sepamos estas cosas, porque la Biblia dice que mi pueblo sufre cambio drástico. La palabra perecer es sufrir cambio drástico porque le falta el conocimiento. Y quiero decirle que el poder que el diablo tiene está basado en la ignorancia, el desconocimiento de las cosas. La Biblia dice que conoceréis la verdad. Entonces el trabajo del diablo es escondernos nosotros la verdad. Y queremos que el Espíritu Santo, que vino a darnos a conocer la verdad, vino a revelarnos, a guiarnos hacia toda la verdad. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad. 1 de Juan, capítulo 1, del 7 en adelante. Pero si andamos en luz, como Él es luz, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, y limpiarnos de toda maldad. Dije que la palabra maldad es la palabra culpa y iniquidad. Hay algunas traducciones que dicen iniquidad. Vamos a tener que visitar el jardín por un momento. Vamos a ir al jardín y vamos a ver unas cuantas cosas allí, en el jardín del Edén. Porque de allí vamos a ver qué fue lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo, que nosotros somos como somos y nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué no tienen que suceder estas cosas a nosotros? Si usted entra al jardín, de ahí emana todo lo que sucedió en el jardín, todo, por eso que Génesis ese es lo que se le llama el semillero, el inicio de todas las cosas. Si usted puede entender Génesis, usted entiende qué es lo que le pasa al mundo completo. Y allí vamos a ver qué fue lo que Adán y Eva hicieron cuando ellos pecaron. Vamos a tratar con el pecado. Vamos a ver qué es lo que significa pecado, porque nos enfatizamos mucho en decir pecado, pecado, y no explicamos qué es lo que es pecado. La culpa, oiga bien, sígalo bien tranquilo, la culpa es resultado del pecado. El pecado es resultado de la ley. ¿Está siguiendo? La rebelión es la que nos lleva a pecar. Lo voy a repetir tranquilamente. La culpa es resultado del acto que se llama pecado, fallar al blanco, fallar lo que se estableció. El pecado
es resultado de la ley. O sea, el pecado existe por la ley. Sin ley no hay pecado. El policía no me puede parar a mí si la ciudad no ha establecido una ley y dame una multa. Si no hay ley, él no puede darme una multa de su propia voluntad. Así mismo es Dios. Vamos a tratar con las 5 leyes que podemos encontrar en la Biblia. La rebelión es la que nos lleva a cometer un acto de violación a lo establecido. Esa rebelión se le llama pecado también. Esa es la que Pablo grita en Romanos 7, que dice: el mal que yo no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago. Y apruebo entonces que la ley es buena, y digo que entonces lo que yo hago lo hace el pecado que mora en mí, que es rebelión. Las leyes morales de Dios, o las leyes de Dios, mayormente las morales, reflejan la naturaleza y el carácter de Dios. O sea, Dios, a través de las leyes morales que ha dado al hombre, refleja quién Él es. Usted leyó a través de toda la Biblia las leyes, y usted vivía tratando de cumplir las leyes. Para los judíos había 3 tipos de ley: ley ceremonial, ley civil y ley moral. Hay 613 mandamientos. Hay 10 leyes morales. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Qué le pasó a Adán, que Moisés todavía no existía? Si no había ley para ese tiempo, ¿cómo Adán pecó? ¿Verdad que quizás esa es la pregunta? Esta ley que Dios le dio a Adán se llama ley de la conciencia. Cuando Dios le dijo a Adán: de este árbol no coma, le está poniendo una ley en el corazón. En Jeremías 31, 33, Dios habla de que en aquellos tiempos pondré mis leyes en sus corazones. Y no son las leyes morales, no son los 10 mandamientos que el hombre quiere guardar y sentirse tranquilo porque cree que está cumpliendo con Dios. Hay gente que guarda los 10 mandamientos según ellos, al pie de la letra. Bueno, Gálatas 3, del 10 en adelante, condena a esa gente. Dice: malditos sois los que están bajo la ley, porque el que viola uno de ellos es culpable de todo. Y ningún ser humano puede cumplir con los 10 mandamientos morales de Dios. Ninguno, porque si rompe uno, lo rompió los 10. Aparte de que las leyes no están hechas para darte fuerza a ti para que la cumpla. La ley lo único que te dice es: no haga esto. Pero ella no tiene fuerza en sí para darte la fuerza para que tú no lo hagas. La ley que te hace eso a ti se llama la ley del Espíritu. Aleluya. Esa es la que te da fuerza a ti para que tú cumplas lo que Dios requiere de ti. La ley que te permite ahora a ti quebrar aquí, quebrar allí, se llama la ley de la gracia. Ella tiene su propia ley, pero a la misma vez te da la fuerza para que tú hagas lo que Dios dice, y si fallas, te dice: no te preocupes, que luego lo vamos a lograr. Y tú no tienes que vivir, ¿cómo se llama eso? Triste porque rompiste aquí, rompiste allá. Tienes que vivir cada día peleando para no hacerlo, pero no tienes que estar con ese remordimiento: le fallé a Dios, oh, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque tú no vives bajo la ley, sino bajo. A Adán se le dio un mandamiento. Yo quiero que usted sepa que cuando Dios le habla a algo, le está hablando al potencial que tiene ese algo para que lo haga. Cuando Él le dijo a la tierra que salga de ti hierba verde, le está dando un mandato al potencial que la tierra tiene de dar hierba verde. Cuando le dio un mandato al mar para que el mar diera peces, le está hablando al potencial de la mar para que dé
peces. Cuando él le dijo a Adán, ciertamente no coma de ese árbol, le está hablando al potencial que Adán tenía de obedecerle. Aleluya. Cada vez que Dios te dice algo a ti, que tú oyes que Dios te dijo algo a ti, la palabra de Dios está yendo a un potencial que tú tienes para hacer lo que Él dijo que se haga. Él simplemente no lo está diciendo por decirlo. Lo voy a decir en inglés. He's going to trigger something in you that you're going to be able to do what He tells you to do. Ayúdame. Él va a disparar algo en ti que está dentro de ti. Con la palabra de Él, Él va a disparar algo que está dentro de ti para que tú hagas lo que Él dijo que hagas. Si yo brincara y saltar, no te tuviera brincando y saltar. La ley de Dios revela su naturaleza, revela su carácter. También están diseñadas para revelar su voluntad, para que por ellas seamos, oiga bien, la ley de Dios está impuesta para revelar su voluntad, para que seamos protegidos y vivamos en paz con Él y con el prójimo. Las leyes de Dios afectan el carácter y la condición del hombre. Porque digo que las leyes de Dios están puestas para preservarnos. Oiga bien, solamente Dios sabe qué fue lo que hizo, y cuando Él nos da a nosotros pautas, o llámele principio, o leyes. La palabra ley es un conjunto de reglas que se dan para que algo funcione y tiene que obedecerse. Entonces, cuando Dios nos establece a nosotros leyes, es porque Él sabe que hay algo que nosotros tenemos que cumplir para que otras cosas no nos vengan. A ver si me entiendo. Por ejemplo, ¿cómo el hombre llegó a conocer la ley de la gravedad? Porque tal vez se cayó varias veces. Entonces nos dice a nosotros, no brinque, en la mente de nosotros dice, no brinque de un edificio porque hay algo ahí que te va a jalar para abajo. Ahí está la ley de la, ¿cómo se llama esa ley? La gravedad. Usted no la ve, usted no la siente, pero ella está ahí. Entonces hay que decirlo, no brinque. Cuando usted le dice a los niños, no haga esto, porque usted sabe lo que les puede ocurrir si hacen eso. Entonces así mismo es Dios. Dios sabe lo que hizo, Dios conoce el mundo espiritual, Dios conoce todo, y por eso nos pone leyes, reglas, principios, preceptos, conceptos, como usted le quiera llamar, para que nosotros podamos ser protegidos. Las leyes no son malas, las leyes son para protegernos. ¿Sabe de quién? De nosotros mismos. Nos protege a nosotros mismos, nos protege del diablo. Cuando dice no haga esto, es porque Él sabe lo que hay detrás de eso. Entonces Él estableció sus leyes. Antes de la ley dada a Moisés, porque yo sé que nos concentramos en la ley de Moisés, y eso fue lo que nos enseñó la iglesia tradicional, los 10 mandamientos que ya se están gastando para el tiempo de Viernes Santo, ya están gastados. Siempre aparece Charlton Heston, ¿verdad? Que es la mejor película que han hecho de los 10 mandamientos. Charlton Heston, The Ten Commandments. Y todo el mundo quiere llevarlo los 10, pero ningún ser humano lo puede llevar. Antes de la ley dada a Moisés, existía la ley de la conciencia. Vamos a Romanos capítulo 2, del 14 al 16. Romanos capítulo 2, del 14 al 16. Dios en la conciencia del hombre había puesto sus leyes. Por eso que en Jeremías 31 Él vuelve y habla y dice, en aquellos días pondré mis leyes en sus corazones.
Porque ese fue el pensamiento original. Así fue que Dios lo diseñó originalmente. Que si ellos no fallaban, esas leyes que Él pusiera iban a trabajar. Antes de leer ahí, yo le voy a decir qué fue lo que pasó. ¿Sabes lo que se comió Eva? ¿Qué se comió Eva? El conocimiento del bien. Esa es la rebelión. Esa es la que nos mata a nosotros. El tener dentro de nosotros el conocimiento del bien y el mal y no poder hacer el bien por la rebelión. Ahora, vamos fácil. Eva se tragó, por decirlo en dominicano, el bien y el mal. Antes de eso, ella era inocente. Ni conocía el bien, ni conocía el mal. Ahora cuando se ingiere, palabra linda, ¿verdad? Se come, el bien y el mal está dentro de ella. Ese es el que nos devasta a nosotros. Vamos a Romanos capítulo 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles, eso somos nosotros, que no tienen ley, no nos habían dado la ley de Moisés, ¿verdad? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Dándole testimonio. La ley escrita en su corazón. Esto fue lo que Dios hizo en Adán y Eva. Le escribió la ley en la conciencia, en el corazón. Es por eso que nadie puede decir que no sabía si estaba haciéndolo bien o si lo estaba haciendo mal. Porque la señora Eva se comió el conocimiento de el bien y el. Eso fue lo que ella se comió. Me imagino que le dio mal de estómago. Todavía le está dando mal de estómago a todos los hijos de ella. De ahí que viene el dolor de cabeza de nosotros. Pero vamos a darle gloria a Dios por Eva. La ley es la que establece principios por los que debería de regirse un grupo, una persona, un país, lo que sea, pero hay que haber ley. Sin ley lo que hay es anarquía, lo que hay es un desorden. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. Todo lo que Dios hace lo hace con orden. Yo quiero que te agarres esa palabra ahí y la guarde, porque vamos a volver ahí cuando entremos al jardín. Nosotros vamos a entrar al jardín hoy. Yo quiero que usted entre conmigo y vamos a ver esta pareja y vamos a ver lo que se le dijo a ellos que iban a hacer y vamos a ver lo que ellos fallaron para entonces nosotros aprender de ellos y tratar de limitar el pecado de nuestra vida. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Estamos hablando de las leyes, ¿verdad? Está la ley de Dios. La ley de Dios. Salmo 1, 2. Salmo capítulo 1, versículo 2. La ley de Dios. Esta es la que se le dio a Adán y Eva. Esta la dio Dios directamente. Todo lo que Dios quería era que el hombre obedeciera a lo que Él le decía, que dependiera absolutamente de lo que Él decía. Que no buscara ningún otro tipo de excusa ni nada, solamente cuando Dios le dijera algo, eso Él hacía. Quisiera que algo trataba de que hicieran algo que se abstuviera de eso. Está la ley de la conciencia, ya la leímos, la cual estamos bajo ella ahora. Usted y yo estamos bajo la ley de la conciencia, que era la intención original de Dios cuando dio a Adán el mandato de no comer del árbol.
bajo la ley de la conciencia que nosotros estamos ahora. La ley de la conciencia puesta por Dios es mayor que los 10 mandamientos. Mucho mayor. Si usted estudia los 10 mandamientos, usted va a ver que Jesús lo alteró. Antes decía que si la persona adulteraba, ¿verdad? Tocar, tener relación. Hoy lo subió a tal grado que si tú la miras y la codicia, ya adulteraste. ¡Wow! Antes había que tocar y cuantas cosas, y así la gente quiere llevar los 10 mandamientos. Cuando la ley de la conciencia es mayor que la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. Antes, mientras la persona no tocaba, no estaba pecando. Bueno, ese pecado de mirar y codiciar se llama pecado de omisión. O sea, de no hacer lo que Dios dice. Hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Omisión es que tú no haces lo que Dios te dice, y comisión es que tú haces lo que Dios dice que no se haga. Bueno, Jesús dijo, no la mire y la codicie, y si usted no hace eso, usted está pecando. Por causa de la concupiscencia o rebelión que hay en nosotros. Luego usted va a ver hoy, vamos a entrar en esa profundidad, que antes de Eva comerse el árbol ya había pecado. Ya había cometido omisión. Una cosa la llevó a la otra. Ahorita cuando entremos ahí lo vamos a estudiar. ¿Usted cree que cuando ella vino a pecar, ya hace tiempo que había fallado? Tanto ella como Adán habían fallado antes de que se comieran el árbol. Está la ley de Moisés, que no estamos bajo la ley de Moisés. Usted y yo no estamos bajo la ley de Moisés. Vamos a Romanos capítulo 6, 14. Romanos 6, 14, ya que tú tienes Romano ahí. 6, 14. La ley que hoy estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, aunque la ley está ahí, toma y aplica en nosotros esa ley y nos da la fuerza para nosotros no cometer el acto. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Oh, yo no estoy bajo la ley, yo no tengo que cumplir ninguno de los 10 mandamientos. Bueno, a la ley ahora, la ley de la gracia es mayor que la ley de Moisés. Oiga, ¿cómo le llama la ley de Moisés? ¿De quién es? Ni siquiera le llama la ley de Dios, le llama la ley de... Nosotros estamos bajo Moisés. Nosotros estamos bajo el Espíritu Santo. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. Entonces usted y yo no estamos bajo la ley. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Usted y yo no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Bajo esa ley que estamos, lo vamos a ver ahora. Gálatas 3, 10. En adelante. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley, léalo en su Biblia. ¿Qué dice ahí? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, la ley no produce fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella.
Miren lo bueno aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 en adelante. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 en adelante. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo una ley mayor. La ley de Moisés no miraba las motivaciones. La ley del Espíritu sí mira las motivaciones. Dios mira, ve con qué motivación tú haces lo que haces. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 en adelante. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo, este es Pablo hablando, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahí dice, aunque yo no estoy bajo la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley ¿de quién? De Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, él está bajo la ley de Cristo. Y si usted estudia entonces el Nuevo Testamento, usted va a ver cuál es la ley de Cristo. Sencilla. He upgraded. Pero entonces él pagó por la ley para que nosotros entonces seamos justificados por la obra de él. Ahora el Espíritu Santo es quien te dice lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y aparte de eso, entonces ahora él te da la fuerza para que no hagas lo mal hecho. Esta es la ley de la gracia. Porque la ley de Moisés nada más te decía no haga, no haga, no haga, haz, pero en ningún momento dice te voy a dar la fuerza. Nada más te dice no, 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 no. Usted ve los hijos de uno que se incomodan, que no le voy a decir a papi porque él siempre dice que no. Y cada vez mi papá no me dice que no. Y malcrían a los hijos porque la madre se convierte en apoyadora. Porque ella le concede todas las cosas, papi no le concede todo. Y ella para ganarse al hijo, ¿estamos en ese mensaje? No, me voy a salir de ahí rápido, no sé. Ella para ganarse a los hijos le concede muchas cosas. Papi es recto. No, 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 no. Y después papi lo coge como un cuco. ¿Se lo voy a decir a tu papá? Ay, no, mami, no se lo diga. Me salí de ahí. Me van a un zapatazo, un chancletazo. Nosotros estamos bajo la ley y estamos hablando de todo esto para que usted entienda en dónde usted está y qué es lo que está sucediendo y cómo debemos de actuar. Está la ley del Espíritu, ya vamos por la tercera, por la cuarta ley, la ley del Espíritu. Esta es la ley que aplica la justicia de Cristo en nosotros. Según de Corintios capítulo 3, del 3 al 6. Y Romanos 8:2, si lo quiere apuntar. Romanos 8:2, segunda de Corintios, capítulo 3, del 3 en adelante. Voy a ir a Romanos 8:2 y usted lea 2 Corintios 3, del 3 al 6. Oiga el grito de Pablo cuando sale gritando de que se da cuenta que él no puede llevar la ley, que se da cuenta que él tiene pecado dentro de él que lo forza, o tiene rebelión que lo forza a hacer lo que él no quiere, y tiene que entonces darse cuenta y decir: lo que yo hago mal hecho no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Hay un pecado que mora en nosotros. Por eso 1 Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, y por eso que usted y yo morimos, por eso que usted y yo envejecemos, por eso que usted y yo nos enfermamos, es por ese pecado. El pecado trajo la muerte, o sea, separación de Dios, que es la vida. Eso fue lo que hizo el pecado, nos separó de Dios, que es la vida. Si usted estudia bien, la palabra sangre de Cristo es la vida de Cristo. En Levítico 17:10 habla de que la sangre, la vida está en la sangre. Y cuando nos habla la Escritura de la sangre de Cristo, nos está hablando de la vida de Cristo. Cuando usted peca, algo se muere dentro de usted, y ahora la sangre, la vida de Cristo, le da vida otra vez a lo que se le murió. Por eso se menciona sangre. No está hablando del líquido viscoso rojo. Está hablando de la vida que Jesús dejó aquí en la tierra, para que no importa lo que se te muera, te lo resucita. No importa lo que a ti se te muera por haber pecado. Si tú vienes a Jesús y le pides perdón, le confiesas tu pecado, la vida de él ya está aquí. Tú tomas de esa vida y te resucita lo que se te murió. Un predicador caliente decía, ¿qué te ha muerto a ti? Pero sí, vamos a decirlo, ¿qué se te ha muerto a ti? Jesucristo te lo resucita. Y le aplica un principio bíblico que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. No importa lo que tú hayas perdido, si tú vienes a Cristo, Él te va a devolver lo que te iba a producir lo que se te perdió. ¿Por qué lo digo así? Si usted hace 20 años se le perdió un carro y ahora usted le pide al Señor que le devuelva el carro, no te va a devolver el carro que se te perdió. Está muy viejo ya. Él te va a devolver algo que supla o haga las mismas cosas que iba a hacer ese carro. No te va a devolver el Impala que se te perdió del 80. ¿Te acuerdas del Impala? Me perdí un carro, Señor, dame ese carro. No. Él te va a dar otra cosa o otro carro que va a suplir las mismas necesidades que suplía ese carro. Para los que están en la televisión, si algo se te fue de tu vida, si algo tú perdiste, Dios te lo devuelve los efectos que eso causaba. Todos los que estamos aquí hemos perdido algo en nuestra vida, por desobediencia, por mala práctica, por cómo nos comportábamos. Perdimos algo, pero Dios promete que nos lo devuelve. Él dice: lo que te robó la oruga, el saltón y el revoltón. Él dice que cuando el ladrón fuere hallado, devolverá 7 veces lo robado. O sea, Dios no va a devolver a nosotros lo que perdimos, no exactamente eso, sino que te va a devolver lo que eso suplía en tu vida, y Él promete que va a ser mejor que eso que se te perdió. No tienen que estar tristes, cabizbajos por ahí, sino decirle a Dios: devuélveme, como decía David, el gozo de la salvación. Dios es bueno. ¿Dónde estábamos? Romanos 8:2. Ya ustedes me estaban haciendo un predicador de brincar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu es que Él aplica lo que Jesucristo hizo, te lo aplica a ti. Te ayuda a ti a no tener que cumplir con la ley de Moisés. Y si viola uno de esos preceptos, Él aplica la gracia a tu vida.
perdonándote y limpiándote de toda maldad. Por último, la ley de Cristo. La ley de Cristo es la misma. Él hizo todas sus leyes, él vino a cumplir la ley. Ahora tenemos que cumplir con Él. Cuando Él le dijeron, tú violas la ley de Moisés, tú haces esto y esto los sábados, Él dijo, yo soy mayor que la ley de Moisés. Yo soy el Señor del sábado. Ahora tenemos que cumplir con Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Vamos a olvidarnos de lo que Moisés dijo. No es que no está dicho por Jesús nuevamente. Si usted lo lee tranquilamente, usted va a encontrar que Jesús repitió lo que Moisés dijo y lo estableció. No vamos a andar sin ley. Lo que estamos diciendo es que ahora no está escrito en tabla, ahora está escrito en tu conciencia. Y que el Espíritu Santo, tan pronto tú violas tanto las leyes que Moisés habló, como las leyes que tú no conoces, Él te hace sentir a ti incómodo. No, nada más a mí. Del minuto que usted recibió a Cristo, hay cosas que cuando usted la hace, al minuto usted se siente incómodo. ¿Y qué es lo que me pasa? Porque yo hacía esto antes, eso era antes. Pero ahora es otra cosa. Antes hacíamos las cosas y no sentíamos nada. ¿Qué tú vas a sentir? Tú no tienes quien te diga lo bueno ni lo malo. Tú tienes el bien y el mal dentro de ti, pero no tienes nadie que te redarguya. No tiene nadie que te traiga convicción. Que para eso vino el Espíritu Santo. ¿A qué vino Él? A convencer al mundo de pecado. Y por ahí para abajo. Entonces ahora cuando nosotros hacemos cualquier cosa de la que están establecidas en el corazón de nosotros, by the way, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y cuando hacemos algo que a Él no le agrada, inmediatamente te lo deja saber y te lo deja sentir. Oye, usted puede, ande por ahí como usted dé la gana, y que el minuto que usted cruzó la línea, al ratito, usted se siente incómodo. Y muy incómodo. Porque se asegura que te deja saber que eso está mal. Creo que fue el miércoles, y estaba orando por la mañana. En mi oración de la mañana, preguntando al Espíritu Santo, él me dijo, oye bien, escuche bien, tú tienes una película de acción, o sea, película que yo veía antes, película de acción, hasta mis películas de John Wayne, mi vaquereada la boté, tuve que botarla. Esto es a mí, yo no sé cómo Dios trabaja con esto. Pero yo tenía como 50 o 60 películas de acción, y todas las películas de vaquero y de carácter a mí me gustaban. Y el Espíritu Santo me dijo, mira, sácame todas esas películas de aquí. Oh, está bien. No me explicó por qué. Simplemente yo cogí la película y la puse en una bolsa y pues yo tenía colecciones, toda la colección de John Wayne yo la tenía, de Clint Eastwood. Me gustaba la película de vaquero. Y si usted la mira, no tiene nada como las películas de hoy. Pero él me dijo que la votara. Así mismo Dios, cuando usted le pregunta a Él, le va a decir, mira, tal cosa no me gusta, tal cosa no me gusta, tal cosa no me gusta y tal cosa no me gusta. Y no está en la libro de Moisés. Él es el que nos va a dirigir ahora. A Él es que hay que preguntarle, al Espíritu Santo, ¿qué es lo que no te gusta? Dímelo. No está correcto decirle al Señor, quítame todo lo que no te gusta. Él no trabaja así. Revélame lo que no te gusta y Él te va a dejar saber lo que a Él no le gusta. Overnight, Él no te va a quitar lo que a Él no le gusta. Tú tienes que saber lo que es, y luego tú decidir que quieres dejar eso. Eso te muestra a ti que Dios es más importante para ti que lo que Él te señaló. Déjame ver si lo entendí. No para Dios saber que tú no amas a Él más lo que Él te señaló, sino para que tú te des cuenta cuál es tu prioridad. Lo que Él te dijo que no, o Él. ¿Me entendieron? O sea, Dios me dijo de las películas, yo no veo televisión ya, pero Dios me habló de las películas, y me acuerdo que llegué a la casa cansado y me tiré en el mueble y el Espíritu Santo me dijo, oye, ¿te acuerdas lo que te dije?
Yo quiero como esconder mi película. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Quién es? En la película de la... Yo quería como esconderme, como... Pues yo la quería, yo quería mi película. De acción. Boté la película. Entonces la ley del Espíritu, el Espíritu Santo es quien te dice a ti lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Él es el que te dice lo que tú tienes que cambiar y lo que no tienes que cambiar. Usted no se lleva de que Dios le quitó esto a fulano, ni que Dios le quitó esto a fulano, ni que Dios le dijo a fulano que dejara esto. Vuelvo y le repito, a usted tal vez no le diga que vote su película. Ahora, en sentido general, si usted tiene revistas, películas que no son morales, tiene que votarla. No, eso fue la gente que está en YouTube. Pero cosas inmorales es automático. Pero hay cosas que Dios se las quita a algunos y a otros se las deja. No sé por qué me dijo que votara mis películas. ¿Sabe por qué me gustaban tanto? Y Él quiere probarme a mí quién es el primero en mi vida. Oh Señor, tú eres el primero. A mí no importa lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Pero tú quieres que yo lo sepa. No, Él sabe hasta dónde yo llego, Él sabe, Él fue que me hizo, Él sabe, me conoce. Pero Él quiere que yo sepa quién es primero en mi vida. Él quiere que usted y yo sepamos a quién tenemos como primero. Recuérdense cuando Dios le pidió a Isaac, a Abraham. Recuérdense, Dios no anda sacrificando gente. Y le pide, se lo da. Le dice a Abraham que en su descendencia, que ese va a ser descendencia, y después le dice, dámelo. Para que Abraham supiera quién era el primero en la vida de él. Abraham dijo, no hay problema, vamos a sacrificarte al muchacho. Eso es lo que tú quieres, vamos a contar. Párate, Abraham. Oh, ya yo sé, ahora yo sé que tú de verdad me amas. No le hagas daño al muchacho. Pero antes de subir a la loma, Abraham te ha dicho, espérenos aquí que el muchacho y yo volveremos. Si usted lo lee bien, espérenos aquí que el muchacho y yo volveremos. Porque él creía que aunque él lo sacrificara, Dios lo podía resucitar. Cuando usted vota algo, oye bien, no hay nada vacío en su vida. Cuando usted se deshace de algo que Dios le está pidiendo, cuando usted se deshaga de eso, Dios va a poner en ese lugar algo mucho mejor que lo que usted se deshizo. ¿Están de acuerdo? Eso que estamos agarrando, cuando lo soltamos, ahí a ese lugar viene otra cosa a ocupar ese lugar que es mejor. En definitiva, no nos agarremos de nada de esta vida. Comamos, bebamos agua, durmamos tranquilos y vivamos los 90 o 100 años que vamos a pasar por aquí. Pronto nos vamos. Pronto Él viene. Todo lo que Dios te pide es porque te impide algo. Es porque tiene algo mejor. ¿Cómo se llama la ley que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar? No me acuerdo cómo se llama esa ley. Que un objeto no puede ocupar dos lugares a la misma vez. Entonces, si tenemos algo, que estamos agarrando algo con el corazón, a ese lugar le pertenece a una cosa que Dios va a traer. Y hasta que no soltemos eso, Dios no va a traer eso. Y tal vez algo que tú mismo estás pidiendo, Señor, dame tal cosa. Y Dios dice, a eso está un lugar que hay ahí. Suelta eso, que entonces yo voy a entrar a otra cosa ahí. Vamos a empezar, si tenemos tiempo ahora, vamos a jardín, vamos allá, vamos a entrar al jardín. Vamos a Génesis. Entonces, yo quiero que usted me siga para que usted entienda, y lo mismo que se le aplica a Eva y a Adán, se nos aplica a nosotros. El pecado, hemos hablado varias veces, que es invasivo, es progresivo, es corrosivo, es posesivo y es destructivo. Yo quiero que usted tome en cuenta eso siempre. Invasivo, Él te va a invadir. Invadió el jardín del Edén. Él te va a invadir. Vamos a Génesis capítulo 3.
Y la mujer, escúcheme que estoy mencionando a Eva, pero fue la primera que pecó. Aunque Adán no pecó de la misma manera que ella pecó, pero ella fue la primera que pecó. Vamos a ver entonces, para que nos cuidemos de esto que Eva cometió. Y así podamos entender y tener los ojos abiertos. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué sucede aquí? Yo quiero que usted ahora abra la mente. Yo quiero que usted vea cómo Dios le revela a Moisés que escriba esto. Génesis lo escribió Moisés y se le reveló en el monte Sinaí. En los 40 días y pico que estuvo ahí arriba, Dios le reveló qué fue lo que ocurrió en el comienzo. Óigame bien, yo quiero que usted vaya pensando bien claro. Eva está en el jardín del Edén. Luego vamos a ver que ella fue, primeramente, dice la Biblia que tomó Dios a Adán y lo puso en el jardín. La palabra tomar, dijimos la semana pasada, que es la palabra se casó, tuvo un matrimonio, tuvo una intimidad, se unió Dios con Adán. O sea, tenía intimidad con Dios, tenía un compromiso con Dios, tenía una relación con Dios. Tomó pues Jehová Dios. Jehová es el suficiente. Esa es la palabra Jehová, suficiente. ¿Qué ella necesitaba? Nada. Pero el primer punto que yo tengo aquí es que no conocía bien a Dios. ¿Por qué? Primeramente, ¿quién inicia la conversación? Oiga bien, Eva está ahí en el jardín, la pusieron con dos propósitos. Y la pusieron ahí. Estamos en el jardín y yo quiero que desglosemos claramente esto. Vamos al 1.26. 1.26. Para que usted entienda ahora. Entonces, yo quiero que en vez de Eva, usted se ponga usted en este jardín que vivimos. 1.26. Entonces dijo Dios. Cambia la palabra dijo por decretó. Dio un mandato. Creó una ley. Esa es la palabra dijo Dios. Creó una ley, dio un mandato, tiró un decreto. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Empiece ahora. ¿Qué dice ahí? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Al 28. Y los bendijo Dios y le mandó, ¿verdad? Dijo, le dio un decreto: fructificado y multiplicado, llenad que la tierra y que sojuzgarla y señorear. La palabra sojuzgar es la palabra que conocemos que es mala, violar. O sea, obligar a alguien a hacer tu voluntad en contra de la de ellos. ¿Por qué dice violar en el hebreo? Oiga bien, cuando Dios hizo cada cosa le puso su ley. A la tierra le puso su ley, a las aguas le puso su ley. Ahora viene alguien que le puede decir a ella otra cosa opuesta a la ley que le dieron a ella. Por eso que la tierra gime para que nosotros tomemos nuestra posición.
Pero yo le quiero decir esto. Aquí es una de las responsabilidades de Eva. ¿Para qué ella entró ahí al jardín? A sojuzgar todo, a mandar todo. Y yo quiero que usted sepa que cuando Dios le habló a ellos, la tierra estaba oyendo. Ella estaba ahí y está oyendo lo que Dios está diciendo. Y como Dios está diciendo que el hombre la va a sojuzgar a ella, cuando el hombre viniera a sojuzgarla a ella nada más tenía que obedecer. Esto es lo que Jesucristo habla cuando dice que los demonios se los sujetarán. No es simplemente porque tú le hablas, es porque se le mandó. Cuando te hable uno que me cree en mí, tú tienes que obedecerlo. Y él dice, sí, Señor. ¿Están aquí? Nos estamos metiendo un poquito en el agua. O sea, cuando usted le dice a un demonio o a algo, es tal cosa, porque ya Dios le ordenó a eso, que cuando yo le hable, me obedezca. Aleluya. Ahora usted ve que Cristo viene y nos enseña así era que Adán iba a hacer si no hubiese pecado. Le habla a la tormenta, le habla a las aguas, le habla a la planta, le habla al diablo. ¿Y quién le desobedece a él? Nadie. Él vino y mostró quién era que íbamos a hacer nosotros si no hubiésemos desobedecido. Él se plantó y dijo, mira, en el jardín a este le dijeron que hiciera esto. Yo vine aquí ahora, yo soy el segundo Adán. Tierra, mira mal, cállate. Tormenta, cesa. Mira planta, tal cosa. Mira pescado, tráeme una prenda, póntele en la boca que Pedro la vaya a buscar. Voy a pagar mi taxi. ¿No me está siguiendo? ¿Me están entendiendo? Después Pedro estaba pescando y no conseguía nada. Dijo, no hay problema, peces, vengan, métanse en la canasta de Pedro. ¿Quieren más? O sea, Eva no conocía bien a Dios y empezó a escuchar a la serpiente. Pero yo quiero que usted vea el ataque, como la serpiente le cayó encima. Míralo aquí. Y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo, era la serpiente que atacó de una vez. Ella fue que empezó la conversación. Dijo. Y la serpiente dijo a la mujer, con que Dios te está negando a ti ese árbol. Qué malo ese hombre. Bárbaro. Ese hombre sí es malo. Mira, él me hizo lo mismo a mí. Cuando yo estaba con él me negó a mí que yo tocara cuando me daba la gana. Recuerda que el diablo fue yo para tocar. Y no me dejó que yo mandara allá a los otros ángeles. Y me dio una patada. Revélate tú también. Olvídate. Él te está negando algo bueno. El diablo fue que inició la conversación. Porque Eva no sabía bien quién era Dios. Y le puso duda en su corazón. La palabra dice slander. Acusar la reputación de alguien. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que el diablo hizo. Acusó la reputación de Dios. Yo quiero que usted sepa que a través del desarrollo de las escrituras aprendemos que para que haya una acusación verdadera y válida se necesitan varias cosas. Vamos a empezarla. Para que haya una acusación se necesita evidencia. La culebra no tenía evidencia. Se necesita ley. La culebra no tenía ley. Eva no había violado una ley todavía para la culebra decirle, Dios te ha negado esto. O sea, Dios no había roto ninguna ley para él acusar a Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Qué se necesita para una acusación válida? Dijimos primero que evidencia. 2, ley.
Dios no había roto ninguna ley para que el diablo lo acusara ante Eva. ¿Qué más se necesita? Testigo. El diablo no tenía testigos. ¿Qué más se necesita? Un juez. El diablo no tenía un juez. ¿Qué más se necesita? Según la ley que está escrita, que el acusado tenía que estar presente. Cuando se acusaba a una persona en Israel, la persona que usted estaba acusando tenía que estar presente donde se le estaba acusando y tenía derecho a defenderse. ¿Se defendió Dios en ese momento? Quedó calladito, porque Eva tenía las evidencias y ella era la jueza de ahí donde la pusieron. Cuando el diablo lo acuse a usted, usted tiene las evidencias. ¿Cuál evidencia, hermano? Es pues la fe, la certeza. Esa palabra ahí, certeza, es la palabra evidencia. ¿Me están siguiendo? Nos vamos a meter hondo aunque no terminemos el mensaje. Pero el diablo no tenía evidencia ninguna. Eva sí tenía evidencia. El diablo no podía acusar a Dios ante Eva. Eva no lo conocía muy bien, ¿cierto? Las escrituras ahora nos revelan que a Dios nadie lo conoció jamás. ¿No lo leyó? Sino el primogénito hijo lo va a dar. Ella no lo conocía. Ella lo había oído como Job, de oída. Te había oído. Ella había oído hablando, pero ella no sabía intrínsecamente, ella no sabía quién era verdaderamente ese que hablaba con ellos. No lo conocía bien. La palabra de Dios demanda que cuando te den una acusación contra una persona que tú no conoces, no aceptes cohecho, no aceptes acusación. Espera conocer a la persona y luego entonces tú te unes a la acusación. Con evidencia. De lo contrario pecamos. Yo creo que nos vamos a seguir el segundo punto. Número 2. Eva no sabía quién ella era. Mira lo que le ofrece. Cinco, 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva no sabía quién era ella. Así andamos por este mundo, sin saber verdaderamente quiénes somos nosotros. La gente que se está perdiendo de afuera no sabe quiénes son ellos. Usted no llega a conocer quién es usted cuando usted viene y conoce a Dios. Ahí usted sabe ahora quién Dios dice que es usted. Ahora usted se pone valor. Ahora usted sabe para qué fue puesto en este mundo. Ahora usted sabe la importancia que usted tiene. Pero mientras no conoce a Dios, usted anda por ahí sin Dios y sin esperanza, sin valor, destruyendo su vida. Eva estaba destruyendo su propia vida cuando empezó la conversación con el diablo. Porque hay un punto aquí que dice que lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Y eso no estaba proviniendo de fe, la conversación que ella estaba teniendo con el diablo. Eva no sabía quién ella era. Ella era imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, oiga bien, alguien nos va a decir quiénes somos según ellos. Tú eres malo, tú eres feo, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres un alcohólico, tú eres un drogadicto, tú eres esto, tú eres lo otro. Y yo te digo que yo soy un hijo de Dios. Y yo te digo que yo soy bueno. Y yo te digo que Dios me hizo perfecto.
Y yo te digo que todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo te digo que Dios está conmigo. A mí no importa lo que nadie diga. Y a usted no debe importarle lo que nadie diga. A usted nada más le interesa lo que Dios dice de usted. De lo contrario, nunca Dios te va a minimizar. Nunca Dios te va a decir nada negativo. Oiga bien, te va a convencer de lo malo, pero no va a decir nada negativo de ti. ¿Me entendieron? Si usted está haciendo algo mal hecho, no quiere decir que Él no te va a corregir. Eso se llama convencer. Pero no va a decir tú no sirves. Porque hagamos un hecho malo, Dios no va a decir tú no sirves. Porque entonces yo voy a mirar para atrás y voy a decir lo que tú hiciste no sirve entonces. Y la Biblia dice que Él cuando nos hizo, inspeccionó y dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero Eva no sabía quién ella era. Y se comió esa mentira. Cuando no sabemos quiénes Dios dice que somos, yo le voy a dar 4 cosas aquí. Cuando nosotros no sabemos quién Dios dice que somos, 1, pretendemos. 2, aparentamos. 3, funcionamos de acuerdo a la opinión de los demás. 4, funcionamos de acuerdo a nuestra propia distorsionada opinión. Lo repito. 4 cosas suceden cuando nosotros no sabemos quiénes somos. 1, aparentamos o aparentamos. 2, pretendemos. 3, funcionamos de acuerdo a la opinión de los demás para ser aceptados. Y 4, funcionamos con nuestra propia distorsionada opinión para sentirnos cómodos. Cuando aparentamos, cuando pretendemos, cuando estamos funcionando como la opinión de los demás o la opinión distorsionada nuestra, estamos desperdiciando un tiempo precioso para ser la persona que Dios diseñó para que fuésemos. La juventud hoy se pasa el tiempo pretendiendo ser como Jordan, pretendiendo ser como, ¿cómo se llama? James, el basquetbolista. LeBron James. Se pasa el tiempo pretendiendo ser como él y están desperdiciando un tiempo tan precioso de desarrollar la persona que Dios hizo para que ellos fueran. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo voy a tener que brincar y saltar. Amén. Y gritarle en el oído. Cosa que no se debe hacer. Si una persona te presta el oído, no le griten ellos. Dale gracias porque te decidió escucharte. ¿No dicen amén? Amén. Ahora, si Dios lo puso gritón, que grite. Salte, haga todo lo que quiera, pero traiga la palabra. Amén. Amén. 3, estamos desglosando esto porque así es como funciona el mundo, porque en el jardín fue que lo vimos. Eva no sabía su posición en el jardín. Ella no sabía qué posición ella tenía. Ella había sido puesta ahí y no sabía ni qué posición tenía. Usted y yo fuimos puestos en este mundo y hemos desconocido la posición que tenemos aquí. Aquí nosotros somos representantes legítimos de Dios. Usted y yo somos legalmente representantes legítimos de Dios. Amén. Y nótese, fuimos puestos para ejecutar la voluntad de Dios. Originalmente Dios nos puso aquí ¿para qué? Leímos ahorita, señorear, sojuzgar, multiplicar, fructificar. Mire para atrás para su vida, ¿cuál de estas cosas usted ha hecho?
Éramos cortos, ¿verdad? Sí, tuvimos hijos. Multiplicamos. Y salve Dios que no seamos chinos, que tenemos, y otras naciones por ahí que tienen hijos. El último tiene un bobo y el penúltimo está agarrando el coche. Y sigue todavía tirando hijos para afuera. Gloria a Dios, está bendecido. Pero Eva no sabía su posición que ella tenía en el jardín. Primero, ella estaba completa, no le faltaba nada. El diablo no tenía que venir a decirle a ella qué es lo que le faltaba a ella. A ella no le faltaba comerse ningún árbol para conocer el bien y el mal. Ella estaba completa. Vuelve la escritura y nos repite a nosotros: vosotros estáis completos en Él. Porque cuando usted se siente que le hace falta algo, su instinto le va a decir: vete y consigue eso. Déjeme decirle algo contrario a lo que usted cree. Usted y yo no necesitamos nada. Estamos completos en Él. Él se encarga de lo que necesitemos, nos lo va a dar. Amén. Dice que por nada estéis afanosos. Porque el hombre cuando cree que necesita algo se afana y comienza a buscarlo por sí mismo. Dios sabe de qué tenemos necesidad, de qué es verdaderamente lo que necesitamos. Él sí sabe. Lo que usted llama necesidad, Dios le puede llamar necedad. Ajá. Y cuando usted va donde Dios dice: tú no necesitas eso. Es más, mira, lo que más tú necesites a mí. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Eva no sabía su posición. Ella estaba completa. Ella era jefa, ella era reina, ella era princesa. Ella había sido puesta allí para gobernar no solo el jardín, sino toda la tierra juntamente con Adán. Ahí hay un desorden. Hay algo que no estaba en orden ahí en la tierra, ahí en el jardín. Primeramente, esto le tocaba a Adán. ¿Qué hacía la serpiente hablando con él? Una pregunta que me preguntaba a ustedes. ¿Qué rayo hace alguien que yo soy jefe de él viniendo a mí a decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Yo quiero que usted entienda ahora que cuando el diablo empiece a hablar, usted le diga: mira, el jefe tuyo soy yo. Tú no me tienes que decir a mí ni lo que tengo que hacer, ni lo que me hace falta, ni lo que tú me vas a suplir. Tú no me tienes que decir nada de eso. ¿Usted sabe con qué palabra Jesús lo dijo? Está escrito. Ya Dios lo escribió. Cuando él le vino con la tentación: te voy a dar los reinos, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, Jesús le dijo: ya Dios lo dijo. Tranquilo, ya Dios dijo eso, eso es lo que yo voy a hacer. Eva, leímos que ella estaba para sojuzgar la tierra, para reinar allí, para mandar allí, y todo el mundo estaba sujeto a ella. Le expliqué temprano que cuando ella fuera a la tierra a decirle algo, la tierra ya sabía que tenía que sujetarse a lo que Adán y Eva dijeran. Aleluya. Ella lo dice y la tierra debió decir: sí, señora, porque mi hacedor me dijo que cuando usted hable, yo me subjuzgue a usted. Él lo pone como muy light, ¿verdad? Lo que Dios le dice a usted que vaya y haga, ya Él le ordenó a eso que lo obedezca cuando usted vaya. Amén. Eva, la misma serpiente, ya puede dar un garnatón que caía por allá con las dos patitas. Pues tenía las patas en ese tiempo. Mira, quítate de ahí. Yo nada más hablo con Adán y con Dios. Y si yo necesito mandar algo, yo mando. Aquí tú no me mandas a mí a decir que lo que yo tengo que comer y lo que no tengo que comer. ¿Me entendieron? Entonces desde ahí había ya un desorden. ¿Qué rayo hace la serpiente hablando con Eva y Eva hablando con la serpiente?
Pero déjame ahora tirar un poquito de culpa a Adán. ¿Dónde estaba él? Si descubrimos dónde él estaba, entonces vamos a sacar los cañones y a dispararle. Va. Tírele para allá, dispárenle a Lolo y ese. Dele dispara porque por él es que estamos aquí. Vamos al 2.15 para que ustedes vean qué es lo que le tocaba. Yo tengo 10 puntos para Eva y 10 para Adán. No lo vamos a terminar, no vamos casi a quedar ya. 2.15. Para que usted sepa ahora que usted tiene que saber la posición suya en esta tierra. Si usted no la sabe, el diablo le va a dar una. Oye, a ti esto, y a ti lo otro, y a ti te falta esto, a ti te falta aquello, y a ti te falta esto, a ti te falta esto, a ti te falta esto. ¿Cuál era el trabajo de Adán y Eva? 10:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. La palabra poner es la palabra estableció. Lo sembró ahí. Le dio el derecho, le dio autoridad. Lo puso ahí para que todo el mundo le obedeciera. En el huerto de Edén. ¿Para que qué? Ok. La palabra guardar es mantener algo en el orden en el que se te dio. Si vamos ahora al conocimiento que tenemos de Dios, entendemos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de perfección, que en la creación de Dios, lamentablemente, el único que está desordenado es el hombre. Nunca usted va a ver el sol fuera del lugar, nunca va a ver el sol naciendo por aquí y la luna por aquí, y el mal de que se me olvidó, me metí a Manhattan, ni el perro acostándose con una vaca. La tierra entera está sujeta a lo que Dios estableció desde el origen. El único loco, es el hombre. A Adán y a Eva se le entregó un jardín perfecto, un jardín en orden. La serpiente hablando con Eva, algo estaba fuera de orden. ¿Qué hace usted a las 2 de la mañana, un creyente del Señor andando en las calles de Nueva York? No venga de que ahora la chama aquí está amasando, aquí macoma, ama. No, y Señor, protégeme. Una vez, hay una de las hijas mías que estaba a las 2 de la mañana en el tren, y yo le pregunté, ¿qué tú hacías ahí? Y dice, no, yo iba orando, solo haciendo vale. Tú estás a las 2 de la mañana en un tren, tú no estás supuesta a estar ahí. Gloria a Dios que tu papá estaba de rodillas. Pero nunca salgamos del orden que Dios nos ha puesto para después estar buscando la protección de Dios. Eva no tenía que estar hablando con la serpiente. Ella no sabía cuál era la posición de ella. Ella ha sido puesta para gobernar, sojuzgar, para cuidar el jardín y por ende toda la tierra. El rayo hace una culebra hablando con ella. Y ahorita le preguntaban a ustedes que dónde estaba hablando. Tranquila, mirando a ella. Mis hermanos, cuando Dios nos establece en un lugar, llevemos a cabo la razón por la que nos puso en ese lugar. Amén. Todo lo que usted tiene, guárdelo, cuídelo, protéjalo. Manténgalo en orden. Todo lo que usted tiene, el minuto que algo se salió de orden, ya está propicio a perderse. Todo tiene que estar en orden. Y usted tiene que saber cuál es su posición. Voy a cerrar con esto porque me queda mucho. Me quedan todavía 7 cosas de Eva y 10 de Adán. Yo sabía que la mujer iba a decir, ¿y Adán? Porque Adán no estuviera ahí con ella, no quería decir que ella tenía que fallar. Amén. No podemos
tirarle la responsabilidad a otro como hizo Adán, la mujer que tú me diste. Y si usted lee bien, no hacía rato que él se había casado con ella. Dios solamente se la trajo, le dijo, ¿te gusta? Él dijo, hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Quién fue que hizo la ceremonia? ¿Quién fue que la hizo? No sabe. Está ahí en Génesis. Dios se la trae. Y me imagino que Dios, si no te gusta esta, yo te hago otra. Y él le dije, rayo, hueso de mi hueso, carne de mi carne. O que la aceptaste, marido y mujer. Y después de la que tú me diste, no la que tú te casaste. No me voy a meter ahí tampoco. El matrimonio me entendieron, no fue que lo eligió, no fue. Me salí. No sabía su posición. Voy a terminar con eso ya. Cuando nosotros no sabemos la posición que nosotros hemos sido puestos aquí en la tierra, mire bien, nosotros somos legales aquí en la tierra, el diablo es ilegal. Yo sé que hablo de migración. La palabra correcta es indocumentado, no ilegal. Ningún ser humano es ilegal en la tierra. Puede ser indocumentado por causa de las mismas políticas de los hombres. Pero ningún humano aquí en la tierra es ilegal. Ilegal es nosotros en Marte, o Júpiter, o la Luna. Los gringos eran ilegales cuando fueron a la Luna. Ellos no fueron impuestos para ahí. Vamos saliendo de ahí. A que el rubio no venga contra mí. Pero nosotros hemos sido aquí, puestos aquí en la tierra, y vuelvo al propósito original. ¿Para qué? Fructificar, multiplicarnos, sojuzgar la tierra. Y vuelvo y digo que Jesús vino y nos mostró cómo era que íbamos a hacer si no hubiésemos pecado. Y oiga bien ahora, cuando el Espíritu Santo nos dé una palabra, nada más tenemos que creerla y hacerla. No es algo fuera de lo común. Si Él te la dio, ejecútala porque tú puedes. Amén. Amén. Por eso Él dijo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete. Ahora lo importante es que Dios te diga, que le diga al monte, no que tú lo inventes. Y diga que por fe te va a quedar ahí berreando todo el día y toda la noche y años y no se va a mover. Porque cuando hablamos ahorita que cuando Dios te dice a ti que haga algo, es porque le dio orden a eso, que cuando tú le hables, Él obedezca. Amén. Y cuando Él te viene a decir algo a ti, es porque ya le dijo a lo que tú le vas a decir, que cuando tú se lo digas, te obedezca. Amén. ¿Ahora entendieron la fe? Amén. Aleluya. Cuando yo te dice, oye, tal cosa, quien lo tenga, le dices, cuando fulano venga aquí y diga tal cosa, tú solo sueltas. Sí, Señor, nada más espero por él. Y yo dije, bueno, yo no veo eso, ¿no? A lo mejor, yo no sé, mira, yo como que, bueno, tal vez, quizás, no. Si Dios te lo dijo, nada más ve allá, di la palabra, que eso que está ahí está esperando que tú digas lo que te dijeron que dijeran ya. Ya esto le dieron orden, que cuando tú vengas, obedezca. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este día.